Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de vosotros. Vamos a iniciar el estudio de Apocalipsis debido a que en la noche no voy a poder transmitirlo, pero es muy importante que lo veamos. Hoy vamos a ver la segunda y tercera copa y la doxología de dos ángeles, ¿verdad? Es muy importante esta parte. Dios está permitiendo que veamos todo esto para que conozcamos más a Dios y lo que se va a venir. Y quiero que busquemos en Apocalipsis capítulo 16, versículos 3 al 7. Dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos, ¿verdad? Entonces nosotros encontramos aquí esta parte muy importante donde vamos a ver la ley del talión también en esta parte de Dios, ¿verdad? Y titulé a esto: derraman sangre, beben sangre. De la forma en que actúes, Dios te va a pagar. Dios nos va a pagar conforme a nuestras obras. También eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros encontramos que el segundo ángel entonces derrama la segunda copa sobre el mar y se convierte en sangre. Aquí hay un debate si realmente es sangre o no es sangre, porque dice cómo. Entonces la realidad es que nosotros debemos ir al texto y el texto, el ángel dice: por cuanto derramaron la sangre de tus santos, tú también le has dado a beber sangre, ¿verdad? Y en sí es la enseñanza de esta parte. Creo fundamentalmente que más que un hecho científico, es un milagro que se está produciendo ahí. Dios está haciendo un juicio y produce un milagro que hace que el mar haga una especie de sangre putrefacta, ¿verdad? De tal manera que dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que van a morir toda alma viviente que esté en esa parte. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 30. Génesis capítulo 1 y versículo 30, ¿verdad? Nosotros vamos a ir al libro de Génesis capítulo 1, versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. En que hay vida es la misma palabra que se está refiriendo. Vamos al versículo 2:7, por favor, de Génesis. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces Dios es el que da vida a todo lo que tiene vida. Y entonces aquí, mediante este juicio, Dios hace que todo ser viviente en el mar muera. Esto es muy importante, porque una de las fuentes más grandes de alimentos que tiene el hombre, el ser humano, para alimentarse es el mar. Es los peces y todo lo que hay dentro del mar, ¿verdad? Todo, los moluscos, camarones, todo lo que hay ahí es una riqueza que da una alimentación bastante fuerte. Por eso hay muchos buques pesqueros y muchas cuestiones, ¿verdad? Pero con este juicio de Dios se va a acabar ese alimento. Es decir, viene una hambruna tremenda. Recordemos que en la segunda trompeta había muerto la tercera parte de los seres vivientes, ¿verdad? Otra vez, la tercera parte de los habitantes del mar, ¿sí? Y esto nos muestra inclusive un juicio de Dios. Dios nos va hablando, y en la medida que nosotros no vamos respondiendo, Dios va encrudeciendo el juicio. Recordemos con los sellos fue una pequeña cantidad. En las trompetas, la tercera parte. Y ahorita en las copas estamos viendo que afecta a todo, en este lado, ¿verdad?
Entonces estamos viendo cómo Dios va recrudeciendo los juicios, y eso nosotros lo encontramos, esta parte también, Dios va recrudeciendo los juicios en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 31-32, que nos habla cómo Dios va entregando a la humanidad cada vez dejando a su corazón ser menos retenido por la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que vaya aflorando la maldad. ¿Qué? Dios los entrega, dice, y los va entregando, y vas a encontrar que dice, Dios los entregó a un corazón perverso, y Dios los entregó a los deseos de su corazón, y Dios los entregó, pero tú vas viendo cómo en cada versículo que avanza en Romanos, el juicio va empeorando. Y eso es lo que nosotros, en el Antiguo Testamento, si nosotros leemos, Dios les hablaba y les traía un pequeño juicio, luego otro juicio más grande, hasta que les envió a Babilonia a destruirlos completamente, ¿verdad? Y que fueran exiliados de su propia patria, que fueran deportados y llevados a ser siervos del imperio de Babilonia. Entonces, hermano, no sé si te han platicado del Dios de la Biblia. No sé si te han dicho, porque muchas veces se acentúa que Dios es amor, ¿verdad? Y es cierto, Dios es amor, pero Dios también es justicia. El amor de Dios es justo, el amor de Dios es santo, el amor de Dios es celoso. Entonces, el amor de Dios es ira también. Los atributos de Dios nosotros los separamos, como di en un estudio, ¿verdad? Para estudiarlos, pero en realidad es una simplicidad Dios. Dios no está compuesto por amor, bondad, no. Dios es un solo ser, en tres personas, pero un solo ser, una sola cosa. No, Dios tiene parte amor, parte bondad. No, Dios es amor, Dios es bondad, Dios es justicia, Dios es ira, Dios es celoso, Dios es santo, Dios es omnipotente. Todo eso es Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que no hay un Dios de ira o no hay un Dios que aplique juicio, nosotros no estamos hablando del Dios de la Escritura. Estamos hablando de un Dios que nos estamos imaginando. O hacemos del amor un Dios, que eso es peligrosísimo. Sin embargo, nosotros vemos aquí en Apocalipsis que la ira de Dios está cayendo sobre la humanidad, y en la medida que el hombre ha endurecido su corazón para no arrepentirse, Dios ha recrudecido el juicio, ¿sí? Dios está recrudeciendo el juicio. Esto es muy importante, ¿verdad? Nosotros vayamos a Éxodo capítulo 21, versículo 23 al 25 para ver la ley del talión. Dice la palabra de Dios: mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Levítico capítulo 24, versículo 20. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. ¿Verdad? Deuteronomio 19, 21. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Dios le había instruido así en el Antiguo Testamento, en la ley, que así se hiciera. Y nosotros vemos aquí que Dios está aplicando su ley también a los moradores de la tierra. Ellos han martirizado, ellos han derramado la sangre de los santos de Dios, ellos han martirizado a los santos de Dios. Dios les va a dar a beber sangre también. No solo porque en la segunda trompeta el mar se convierte en sangre. Hoy en día hay una esperanza porque hechos científicos, ya algunos científicos lograron hacer agua potable del agua salada del mar, ¿sí? Entonces, ni eso va a poder hacer el hombre ya, ¿sí? Además de que la tercera copa, recordemos que daña la fuente de las aguas, todo el agua potable entonces queda contaminada por sangre. Entonces no va a poder tomar agua. Ellos derramaron sangre, ellos van a beber sangre. Eso es muy, muy tremendo.
¿sí? Lo mismo sucederá con todos aquellos que han perseguido a los santos, a la religión popular, ¿verdad? Que persiguió y martirizó a millones de cristianos. Dios le va a dar su paga en su tiempo, y eso lo vamos a hacer adelante, en un capítulo más adelante de la palabra de Dios. Es muy importante entonces, hermanos, que nosotros entendamos esto. Dios paga justamente, tanto en juicio como no en juicio. Vayamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Fíjate, aquí también el apóstol Pablo está enseñando esta parte, y es muy importante. Está enseñando que Dios va a pagar a los que están haciendo esto. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, ¿sí? Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Pero fíjate lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, Dios va a pagar con tribulación a los que están atribulando a los cristianos. Aquí la gente ha matado al cristiano porque lo considera, en la gran tribulación, a los que sigan a Cristo, a los que anden en pos de Cristo, los van a matar, van a derramar su sangre sobre la tierra, y Dios les va a pagar con la misma moneda, les va a hacer que beban sangre. ¿Sí? Qué tremendo. Con Dios no se puede jugar, ¿sí? Con Dios no se puede jugar. Nosotros así vemos la ley del talión, por ejemplo, en el Antiguo Testamento lo vemos también aplicado varias veces. Por ejemplo, Faraón mandó ahogar a los bebés en el río Nilo. Vamos a Éxodo capítulo 1, versículo 22. Éxodo capítulo 1, versículo 22 dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Echad al río. ¿A qué río? Al río Nilo. Que echaran al río Nilo todo varón, ¿verdad? Todo varón. Así que ahogaran a los niños pequeños, ¿verdad? ¿Cómo le pagó Dios a Faraón? No fue la sangre del río Nilo. Ellos ahogaron a los bebés. Dios les pagó ahogando al ejército egipcio en el mar. ¿Recuerdan? A Faraón y a su ejército los ahogó en el mar. ¿Ven cómo Dios pagó igual? Dios dijo, ahogaste a mis niños. Entonces yo te voy a pagar con la misma moneda. Voy a ahogarte en el mar muerto. En el mar rojo, perdón. ¿Verdad? Éxodo 14, 28. Vamos ahí a Éxodo 14, 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. ¿Verdad? Ahí está. Ellos ahogaron a bebés. ¿Verdad? Dios los ahoga a ellos en el mar, ¿verdad? En el mar, ¿sí? En el mar. Dios paga justamente. Dios nunca es injusto. Dios paga justo. Por eso el ángel más adelante va a elogiar a Dios por su justicia, ¿verdad? Nosotros encontramos también otro personaje. Vamos al libro de Esther, capítulo 5, versículo 15, donde nosotros vemos a Amán construyendo una horca para ahorcar a Mardoqueo, ¿verdad? Para colgar ahí a Mardoqueo. Esther 5:15. Perdón, es el 14. Y le dijo Ceres su mujer y todos sus amigos, hagan una horca. Y le dijo Ceres su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca, ¿verdad? Preparó una horca para colgar a Mardoqueo, el judío, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Vamos al capítulo 7, versículo 10. Capítulo 7, versículo 10.
Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. O sea, Amán preparó una horca, Dios lo colgó ahí. Fíjate, voy a lo mismo. Entendamos esto. Nuestra no es la venganza es del Señor. Por eso Pablo les dijo: trata bien a tus enemigos y todo, y dejad paso a la ira de Dios. Claro, debemos de desear que nuestros enemigos se arrepientan, ¿verdad? Obviamente, que vengan al conocimiento de Cristo. No debemos de desearles la ira de Dios, pero Dios va a pagar tarde o temprano. ¿Me entiendes? Dios va a pagar tarde o temprano. Entonces nosotros encontramos así varios personajes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, vamos a 2 de Timoteo 4:14, vamos a encontrar a Alejandro el calderero. 2 de Timoteo 4:14. Y dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Ya viste? El Señor le pague conforme a qué, conforme a lo que ha hecho, conforme se ha opuesto, ¿verdad?, al Evangelio, a la obra del Señor. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Dios lo está haciendo aquí en Apocalipsis. Dios lo vemos en Timoteo, ¿verdad? Lo vemos inclusive con el pueblo de Israel. Ellos mandaron a colgar al Mesías, ¿verdad? Pidieron la crucifixión del Mesías. Dios en el año 70 fue algo tremendo para el pueblo judío, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, versículo 30. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 30. Dice el escritor de Hebreos: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Mía es la venganza, yo daré el pago. Nosotros no debemos de vengarnos. En cambio, debemos de orar por nuestros enemigos, ¿verdad? Pero si ellos no se arrepienten, Dios traerá ira sobre ellos, traerá su venganza sobre ellos y traerá el pago conforme a sus obras. Por eso dice: yo daré el pago, yo daré el pago, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que está preparado se apresura, ¿verdad? Ahí otra vez Dios vuelve a decir, Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y hay una vez más, la Escritura nos está enseñando esta parte, nos está mostrando esto. Con esta parte de los juicios, la segunda y la tercera copa, nosotros vemos que Dios cumple todo esto también, ¿sí? Él va a hacer beber sangre a los que derramaron sangre. Vamos a Deuteronomio capítulo 32, versículo 43. Deuteronomio capítulo 32, versículo 43. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Aquí está, ¿verdad? Deuteronomio está diciendo que Dios va a vengar la sangre de sus siervos. Isaías 1:24, por favor. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Y bueno, ¿qué podríamos decir del Salmo 2, verdad? Este se me vino ahorita, del Salmo 2.
del versículo 1, dice: ¿por qué se inclinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos se levantarán los reyes y príncipes y consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aquí vemos a los príncipes consultando contra Dios y consultando contra el ungido de Dios. Y dice el Señor: yo me voy a reír de ellos, me voy a burlar de ellos. O sea, Dios, hermanos, es ira. Dios es juez justo. El que se quiere burlar de él, Dios se va a burlar de él. ¿Sí? Si tú te quieres burlar de Dios, Dios se va a burlar de ti. Si tú derramas la sangre de los inocentes, Dios va a derramar la sangre de ellos o va a hacer que beban la sangre de ellos. Tenemos que conocer a nuestro Dios. Mía es la venganza. Nosotros tenemos que dejar el paso. Claro, orar a nuestros enemigos, ¿verdad? Que ellos vengan al conocimiento de Cristo. Obviamente tenemos que orar por ellos, pero si ellos no se arrepienten, Dios traerá su venganza sobre ellos, su ira sobre sus vidas. Recordemos el clamor, que ya lo vimos en Apocalipsis 6:10, pero vamos a recordar ese clamor. Apocalipsis 6:10, de los que han sido martirizados en la gran tribulación, ¿verdad? ¿Y qué dicen? ¿Qué le dicen al Señor? Vamos a leer desde el versículo 9, dice: y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Qué están pidiendo los que han sido decapitados en ese tiempo que va a venir de la gran tribulación? Está pidiendo justicia a Dios y venganza. Porque conocen a Dios. Saben que Dios va a aplicar venganza. Ya vimos varios versículos acerca de esto. Dios va a aplicar venganza sobre sus adversarios. Dios va a aplicar venganza sobre todos aquellos que han afrentado a la iglesia de Cristo o que han herido a sus santos, que los han perseguido, que los han martirizado. Dios da un tiempo de arrepentimiento, pero si las almas no vienen en ese periodo de tiempo al arrepentimiento, Dios se vengará de ellos. Como leímos en el Salmo, se va a burlar de ellos, se va a reír de ellos. Sí. Por eso el escritor de Hebreos dice: nuestro Dios es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que nosotros vemos esta parte y nosotros vemos que lo que Dios está haciendo es justo, porque es lo que se merecen. Ellos derramaron sangre, van a tener que beber sangre, y eso es lo que alaban los ángeles. Tanto el primer ángel del versículo, ¿verdad?, 5, nosotros encontramos que exaltan a Dios, y el ángel exalta a Dios por 3 atributos: porque es justo, porque es santo y porque es Señor. O sea, porque Él es el dueño de todas las cosas. Todos los juicios de Dios son justos, dice la palabra de Dios. No hay ningún juicio de Dios que sea injusto. Todos son justos. Aún la disciplina que viene a nosotros como cristianos, los juicios de Dios que vienen a nuestra vida como cristianos no son para destruirnos, son para disciplinarnos, pero a veces son duros y difíciles. Yo he pasado por algunos, por hechos que he hecho, ¿verdad? Por pecados que he cometido delante de Dios, he pasado por disciplina de Dios, ¿verdad? Y he pasado por disciplina de Dios y he tenido que apechugar esa parte, pero la disciplina de Dios es dura, es difícil, pero sin embargo para el cristiano tiene un fin: restaurarlo. Para el impío, para el incrédulo, su fin es otro. Su fin es destrucción. Que en este tiempo, obviamente, volvemos a decir, Dios está llamando al arrepentimiento.
Volvemos a repetir, Dios va haciendo los juicios cada vez más fuertes. ¿Por qué no Dios destruye de una vez todo? ¿Por qué no aplicó la primer copa desde el inicio, ¿no? En los sellos, por ejemplo? Porque Dios está dando oportunidad al arrepentimiento, ¿sí? Pero el hombre es duro de corazón, el hombre es difícil, el hombre tiene un corazón perverso, dice Jeremías, y engañoso más que todas las cosas. Debemos de reconocer eso. Dios no es el injusto somos nosotros. Esa es la realidad, ¿sí? Esa es la realidad, y al igual que los ángeles, nosotros tenemos que adorar a Dios por sus justos juicios cuando vienen. Esta pandemia, ¿qué crees que fue? Sí, hay hechos que dicen, ¿verdad?, que fue un experimento y que se les escapó del laboratorio, que fue aventado, pero al final de cuentas fue Dios el que permitió todo eso. Nada se mueve si Dios no lo autoriza, ¿sí? Y así podemos ver los juicios de Dios, los justos juicios de Dios. La humanidad se ha vuelto cada vez más difícil delante de Dios, más dura, adoradora de la muerte, derramadora de sangre, ¿verdad? Entonces todas esas cosas, idólatra, con ideologías de género, abortos, todo eso, ellos están matando a los indefensos. Fíjate cómo Dios paga justamente. El aborto ha cobrado la vida de millones de bebés, de millones de indefensos. Mataron a los indefensos, Dios aplicó muerte. Casi más de 4 millones murieron en esta pandemia, y Dios ha sido bondadoso, porque no nos está pagando con la misma medida. ¿Sabes por qué? Porque lo vemos en los juicios de Apocalipsis. Dios, como ya te lo dije, Dios va incrementando los juicios. Si no vienes al arrepentimiento, si no te arrepientes de lo que has hecho y te vuelves al Señor, Dios va a traer sobre la humanidad cada vez juicios más tremendos como los que estamos viendo ahorita. Juicios más difíciles. La finalidad de Dios es que el hombre venga al arrepentimiento y conozca que Dios es justo en lo que está haciendo, ¿sí? El ángel en su doxología que está diciendo dice el que era, el que es, pero ya no dice el que ha de venir. Fíjate que en ese versículo, en Apocalipsis 16, cuando el ángel está adorando a Dios, nada más dice el que era y el que es, pero ya no dice el que ha de venir, como han venido diciendo. ¿Por qué? Porque otra vez, como ya lo dije en el anterior estudio de Apocalipsis, estamos ya en la víspera de la segunda venida de Cristo. No sabemos cuántos días van a pasar entre las copas y la segunda venida de Cristo, pero el hecho es que ya es inminente, ya no es un año, ya son días entre estos juicios y la segunda venida de Cristo. Por eso ya no es el que ha de venir, o sea, es un hecho, ya va a venir. Por eso es que el ángel ya no dice eso, ¿verdad? Ya no dice. Acordémonos que también en el capítulo 15, versículo 1, dice que se consuma la ira de Dios con estas copas. Es decir, ahí se acaba ese tiempo de la gran tribulación, la semana 70 de Daniel. Llega a su final, ¿verdad? Entonces nosotros vemos otra vez cómo los ángeles... Hermano, aquí mientras estaba haciendo este estudio, cómo los ángeles viven admirados de la santidad de Dios. Porque el ángel exalta a Dios por su señorío, ya dije, justicia y santidad, pero la santidad la está ligando a la justicia. Es decir, Dios es justo, su justicia es santa, pues como lo podríamos explicar, ¿verdad? La está ligando. Los ángeles admiran tremendamente la santidad. Acordémonos Isaías capítulo 6, ¿verdad? Como los serafines dicen: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y con 2 alas cubrían sus rostros y con 2 alas cubrían sus pies. Adoraban a Dios por eso, adoraban a Dios por su santidad. Apocalipsis 4:8. Vamos a Apocalipsis 4:8, por favor. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.
Los serafines, santo, santo, santo. Los 4 seres vivientes, que no son los mismos que los serafines, santo, santo, santo. Y repetimos, en el hebreo, como lo he dicho varias veces, no hay superlativos. Por lo tanto, cuando querían afirmar, acentuar algo firmemente, lo repetían 2 veces. ¿Sí? Por eso Jesús varias veces encontramos que decía desierto, desierto, 2 veces, ¿verdad? Para reafirmar, para ciertísimo, como si dijera, ¿verdad? Aquí los ángeles están repitiendo 3 veces. Algunos dicen que por la Trinidad, pero lo más enfoque es porque están diciendo infinitamente, maravillosamente, inexplicablemente santo, ¿verdad? Es lo que están acentuando los ángeles aquí. Imagínate, seres sin pecado como los ángeles adoran a Dios por su santidad. ¿No deberíamos hacer nosotros mucho más? ¿No deberíamos, como dice el salmista, que adoremos a Dios por la hermosura de su santidad? ¿Sí? Ahí está. Los ángeles que están prestos en servicio al Señor, ¿verdad? Que dice en Salmo 104:4, ¿verdad? Espíritus que están prestos a obedecer al Señor, igual Hebreos 2:5, que están al servicio, ¿verdad?, del Señor y a su voz atienden con preteza, con entera, con obediencia alegre y perfecta. Así deberíamos hacer nosotros, los redimidos del Señor, obedecer al Señor de esa manera, ¿verdad? Deberíamos de hacerlo así. Deberíamos de obedecer al Señor como los ángeles obedecen al Señor, sin pensar. Ellos no dicen, déjame pensarlo, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? A ver, aguántame. No, déjame meditar un rato. No, ellos obedecen al Señor porque Él es santo, ¿verdad? Porque Él es santo. Él es su creador. Él es el dueño de todas las cosas, ¿sí? Dios actuará por su santidad y su justicia. No pensemos que podemos afrentar la santidad de Dios y salir impunes sin un arrepentimiento, ¿verdad? No pensemos eso. No pensemos que podemos burlarnos de Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ahí está otra vez, Dios paga conforme a lo que tú hiciste, ¿verdad? Dios paga conforme a tus obras, ¿eh? Entonces, no podemos pensar que el Dios santo, santo, santo va a hacer que salgamos impunes de algún detalle. Mucho menos la humanidad. O tu amigo que no conoces a Cristo. No pienses que te puedes burlar de Dios. No pienses que puedes salir avante fuera de Cristo. Porque con Dios no juegas. Con Dios no juegas. Tienes que venir a un arrepentimiento serio con el Señor. Porque Él tarde o temprano te va a pagar conforme a tus obras. Te va a pagar conforme a tu incredulidad. Te va a pagar conforme a tus hechos. ¿Sí? Los juicios de Dios, dice el segundo ángel, los juicios de Dios son verdaderos y justos, ¿sí? Los juicios de Dios son verdaderos. O sea, amigo, cuando Dios nos habla de que Él va a juzgar, es verdad. No pensemos que es una fantasía o que es como el papá que dice, deja ahí o te voy a pegar. Por 10ª vez, deja ahí o te voy a pegar. Por 15ª vez, deja ahí o te voy a pegar, ¿verdad? Y nunca le pega al niño, ¿sí? Entonces, Dios no es así. Dios dice, si haces esto, te voy a castigar. Y es verdad lo que le está diciendo. Y Dios no va a omitir eso, salvo un arrepentimiento de las personas, ¿verdad? Un arrepentimiento de corazón sincero puede hacer que Dios mueva esa parte, y no porque Dios cambie. El que cambió fue la persona. El castigo era el mismo, pero Dios ha dicho que si tú te arrepientes sinceramente de corazón y te vuelves al Señor realmente con el corazón, ¿verdad? Entonces Él tendrá misericordia. Él tendrá misericordia, ¿sí? Aún en medio del castigo, Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, pero que de ningún modo dará por inocente al que es culpable, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver ahí, amigo mío, que a través de venir a Dios sinceramente reconociendo el mal que hicimos, reconociendo nuestro pecado y dejándole a Dios
¿verdad? Que Él haga con nosotros lo que Él quiera, pero viniendo en arrepentimiento a través de Cristo, nosotros obtenemos misericordia. No dice que a lo mejor Dios no nos discipline, no, nos va a disciplinar, pero no va a ser tan duro como lo que merecemos, ¿verdad? No va a ser tan duro como lo que merecemos. Dios actuará en misericordia, y algunas veces Dios, a través del arrepentimiento, Dios no nos disciplina y nos dice, vete y no peques más, como a la mujer, ¿verdad? Algunas veces dice, bueno, pero esta vez no te voy a castigar, pero no lo vuelvas a hacer, ¿verdad? No lo vuelvas a hacer, ¿sí? Ahora, es maravilloso esto. Ahora, también se oye, y dice el versículo, ¿verdad? Que oyó que a otro ángel dentro del altar decir, ¿verdad? Que decía, este está en 15:8, lo que leímos en el último versículo, a 15:8, que se oye la voz desde dentro del altar, otro ángel, dice, y oía otro, no dice ángel, ¿verdad? Pero dice, y oía otro. La cuestión aquí es que el capítulo 15, versículo 8, por lo que está diciendo ese versículo, no puede haber un ángel ahí adentro. No puede haber un ángel en el templo, porque la gloria de Dios está sobre el templo. La gloria de Dios está sobre ese lugar, y dice que no puede pasar nadie, ni siquiera los ángeles, no pueden pasar. Ahí dice, ahí mismo lo dice el versículo 8 del capítulo 15. Por lo tanto, entonces tenemos que entender qué es lo que está hablando aquí. Algunas traducciones dicen, oí al altar que decía. Y quizás sea lo más correcto, oí al altar que decía. O sea, Juan escuchó como si el altar hablara, ¿verdad? Como si el altar hablara. Y algunos aquí comentan que el altar es figurativo, como si estuviera hablando en el sentido del testimonio de las almas que están ahí, ¿verdad? De las almas que están ahí. Pero para mí, personal, interpretación personal, no quiere decir que sea la interpretación personal de esta parte. Tú puedes analizarla, y si no te gusta puedes desecharla. Para mí es Dios mismo quien habla desde dentro del altar, porque Él está allí. De acuerdo al versículo 8 del capítulo 15, la gloria de Dios está allí. Y nadie puede entrar y salir hasta que se consume la ira de Dios. La ira de Dios no se ha consumado. Por lo tanto, quizá es la segunda persona de la Trinidad, o sea, nuestro Señor Jesucristo, quien está hablando a la primera persona de la Trinidad. ¿Sí? Recordemos que esto ha sucedido en otras porciones de la Escritura. Inclusive recordemos cómo el Padre le ha hablado al Hijo anteriormente. Ahora es posible que el Hijo le hable al Padre con respecto a sus juicios, ¿verdad? Entonces, para mí es esa parte. Repito, si tú quieres la interpretación del sentido figurativo del altar, puedes hacerlo, o si quieres la interpretación de que hay un ángel ahí, pues bueno, eso sería forzar bastante la Escritura, porque el versículo 8 del capítulo 15 no nos lo permite. Pero bueno, te repito, esta es interpretación personal, ¿verdad? Dios ni miente ni exagera cuando habla de su ira contra el pecado. Dios ha prometido vengar y pagar a todos aquellos que han atribulado a los suyos o se burlaron de su Hijo amado, de Jesucristo. Dios ha prometido. Hoy la humanidad cree que los juicios de Dios no son ciertos. Incluso algunos predicadores, ¿verdad?, diluyen o le quitan a estos sermones. Tenemos una generación que está omitiendo hablar de la ira de Dios y sus juicios. Cuestión que los ángeles no omiten, ni Dios omite, ¿verdad?, en esta parte. Vamos al Salmo 119, por favor, para que veamos lo que Dios pide de nosotros también. Salmo 119. Versículo 62. Salmo 119, versículo 62. Dice el salmista: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano, igual que los ángeles? Adorar a Dios, alabar a Dios por sus justos juicios. ¿Has alabado a Dios por este juicio que ha traído sobre la humanidad? 164. Va ahí mismo, pero versículo 164.
7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios, ¿sí? A causa de tus justos juicios. Ahora vamos al Salmo 147, por favor. Salmo 147, 20. Dice el salmista: no ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. ¿Verdad? Nosotros vemos ahí, ¿sí? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Recordemos qué decían las personas: Jehová ni hará bien ni hará mal. Cuando los profetas estaban ahí hablándoles y amonestándoles acerca del juicio de Dios que vendría, ¿qué dijeron? Jehová ni hará bien ni hará mal. Sigamos como estamos. Y resulta que sí llegó el mal, ¿verdad? Que sí llegó el juicio, que sí llegó la ira de Dios a su pueblo, ¿verdad? Entonces nosotros vemos cómo la segunda trompeta mata la tercera parte de los seres vivos del mar, pero la segunda copa, todos los seres vivos del mar, ¿verdad? Asimismo, la tercera trompeta daña la tercera parte de las fuentes potables de agua. La tercera copa, todas las fuentes potables de agua, ¿sí? Todas. Recrudecimiento de el juicio. Mas sin embargo, Dios sigue mostrando misericordia en medio de estas 3 copas. ¿Por qué? Porque en las copas no destruye al hombre, le da oportunidad de arrepentirse. Dios no ha destruido todavía al hombre, le está dando una oportunidad de arrepentirse. Le ha quitado fuente de alimento, le ha quitado fuente para satisfacer la sed, pero no lo ha matado. Le está dando tiempo para que se arrepienta. Ahora, Dios muestra también su misericordia, como lo he venido diciendo a través de Apocalipsis, porque Dios va recrudeciendo cada juicio y le va dando tiempo al hombre. Ese espacio de tiempo, esos paréntesis que hay entre sellos y trompetas, entre trompetas y copas, Dios está dando oportunidad para el arrepentimiento. ¿Sí? Dios lo está haciendo. Y vemos aún en este tiempo de gran maldad, de la gran tribulación, recordemos cómo Dios les ha dado gente para que oigan el mensaje de salvación. Eso es misericordia. ¿Sí? Dios les dio a los 144,000 para que predicaran el evangelio. Dios les dio a los 2 testigos. Dios les dio a ángeles para que predicaran la palabra. ¿Se acuerdan ese ángel que se apuntó en la cima del cielo y predicó el evangelio y mandó a arrepentirse? Dios les da esa oportunidad y eso es misericordia. Si tú ahorita estás oyendo el mensaje, si tú estás oyendo este mensaje, o si has oído el mensaje por los labios de otra persona, Dios está llamando en misericordia a que te arrepientas antes de que te aplique el juicio. Antes de que te aplique el juicio. Nosotros así vemos que nuestro Dios es muy misericordioso, tardo para la ira, tardo para aplicar el castigo, da oportunidad, pero si tú no te arrepientes, Él te hará pagar conforme a todo lo que hiciste, ¿verdad? Conforme a todo lo que hiciste. Si tú te has burlado de los cristianos, si tú te has reído de las iglesias, si tú has afrentado, como veo ahorita en las redes sociales, que muchos se burlan de los pastores, de las iglesias, Dios va a pagar conforme a todo eso. Dios te va a pagar conforme a eso. ¿Sí? Necesitamos, amigo mío que me escuchas, necesitas entender esto. La ira de Dios está sobre ti. Juan capítulo 3 versículo 36. La ira de Dios ya está sobre ti. Y en cualquier momento te puede aplastar. ¿Y sabes por qué no te aplasta la ira de Dios en este momento? Porque la mano de misericordia de Dios está figurativamente sosteniendo esa ira hasta que Dios diga basta. Y entonces te caiga toda esa ira que Dios está acumulando sobre ti. Es momento de arrepentirnos. Cristiano, es momento de arrepentirnos. Y te hablo como un cristiano que le ha fallado a Dios, ¿sí? Te hablo como un cristiano que ha hecho cosas no agradables de repente delante de Dios.
que es momento de arrepentirnos, es momento de volvernos al Señor con todo el corazón. Y a ti, amigo, que no has creído en Cristo Jesús, es momento de que te entregues. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Es momento de acercarnos al Señor, porque las copas no solo nos quieren demostrar la ira de Dios sobre el pecado, sino también nos demuestra la misericordia de Dios y el llamado de Dios a arrepentirnos. Fíjate, para que veas, y esto lo vamos a ver muy probablemente en el siguiente estudio, pero vamos a Apocalipsis 16. Fíjate, la cuarta copa la vamos a ver en el siguiente estudio, pero quiero que oigas esto. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. ¿Y qué dice? Y no se arrepintieron para darle gloria. Ahí está el mensaje precisamente. Arrepentimiento. Dios no los ha destruido porque está en su misericordia dándoles oportunidad para el arrepentimiento, pero el hombre no quiere arrepentirse. El hombre no quiere arrepentirse. Y repito, hago este llamado al cristiano que está ofendiendo a Dios. Es el momento ya de cambiar. Es el momento ya de ser transformados por la gracia de Dios. Es el momento ya de pedirle perdón, de arrepentirnos de lo que estamos haciendo realmente y clamar al Señor que limpie nuestro pecado y que ya no lo volvamos a hacer. Pedirle la gracia para ya no volver a caer en eso. Y dos, a ti que no has creído en el Evangelio, te vuelvo a repetir, si estás vivo, si aún no te ha caído la ira de Dios, es porque Dios te está dando oportunidad para el arrepentimiento. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es el día aceptable hoy. No lo dejes para mañana, porque quizá hoy en la noche la ira de Dios te aplaste. Quizá hoy en la noche Dios mande a pedir tu alma y entonces amanezcas en el lugar de la ira de Dios. Y de ahí no saldrás nunca. Es el momento, amigo mío, escúchame, te ruego, reconcíliate con Dios. Igual a ti, cristiano, que andas allí, que a lo mejor te sientes decepcionado, que a lo mejor de ti mismo ante Dios, porque le has fallado varias veces. Déjame decirte algo, yo también le he fallado varias veces. Pero si tú vienes con un corazón contrito y humillado, Él te va a recibir. Y va a perdonar todos tus pecados y va a limpiarte de toda maldad. Lo mismo a ti, amigo, que no has creído en Cristo. Si hoy te arrepientes y crees en Cristo como Señor y Salvador de tu vida, Él va a limpiar tus pecados de toda maldad. Te va a limpiar de toda maldad y te va a dar el privilegio de ser llamado Hijo de Dios. Espero que este estudio nos haga entender. Dios paga conforme a nuestras obras. Dios paga conforme a nuestros hechos, pero también es cierto que Dios actúa con mucha misericordia al darnos tiempo para arrepentirnos. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que le aman en verdad. Muchas gracias por el estudio, Dios les bendiga y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego, gracias.